Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, por alta cuota impuesta por el ejército para buscar jóvenes que presten el servicio militar, se estarían presentando reclutamientos forzados contrarios al derecho internacional. La historia de William, de 19 años, quien de una estación de Transmilenio pasó a ser retenido en un batallón. Desequilibrio económico evidente había en la oferta del consorcio ganador en Mintic para centros digitales. Un colombiano que Estados Unidos tenía entre las cabezas del clan del Chapo Guzmán fue detenido hace unas horas en un retén de la policía. Por escasez de vacunas, director de medicamentos de Minsalud dice que si antes era bueno espaciar las dosis de las vacunas, ahora es mejor. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, mientras que Jerry Mina y Luis Fernando Muriel ya son bajas confirmadas en la Selección Colombia por molestias musculares, el Tribunal Superior del Deporte rechazó la demanda impuesta por la Liga Española en contra de la FIFA por haber autorizado 3 fechas de eliminatorias suramericanas en septiembre. Uno de los convocados, Luis Sinisterra, marcó gol en la derrota de Feyenoord frente al Utrecht. Davinson Sánchez, titular en la victoria 1-0 de Tottenham sobre el Watford. Y hablando de Colombia, la derrota de Medellín frente al Huila pone a temblar al Bolillo Gómez. Empate entre el Cali y Junior. Y en la Vuelta a España, Rafa Maica se gana la etapa número 15. Todo sigue igual en la general individual. Aquí está, esta es la imagen del día, el desespero de la madre de un niño reclutado con engaños por el ejército al recibir la noticia de que su hijo se iría hoy mismo a la selva colombiana, y el gesto de rebeldía de otra y su hijo en la misma situación, que resolvieron amarrarse el uno al otro para evitar el rompimiento inmediato de su familia. Según sus familias, a estos conscriptos, su reclutador les pidió renunciar a las 16 excepciones que la ley contempla para el servicio militar, razón por la cual el ejército anunció que investigará posibles infracciones al reglamento por parte de los agentes del ejército. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. El ex contratista de Mintic, Centros Poblados, anunció su demanda luego de que, expuestas las falsedades en su documentación, se revocara su adjudicación, pero por la forma en que se modificaron las condiciones del contrato, estaba claro que lo demandaría incluso si el contrato estuviera vigente. Juliana Ramírez. Mónica, al desglosar las cuentas, queda claro que en ellas estaba sembrado un desequilibrio financiero, que el gobierno tendrá que pagarle en algún momento. El principal objetivo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con la licitación de centros digitales para las zonas más apartadas del país era reemplazar los kioscos Vive Digital del gobierno Santos, pasando de 6.879 puntos digitales a 10.000 con un modelo financiero que fuera sostenible. Para ello, el Ministerio contrató a la consultora Telbro Profit, cuyo informe permitió plantear en un COMPES que se le diera un aval fiscal superior a 2 billones de pesos. Estamos protegiendo todos los recursos del Estado que pertenecen a los colombianos. Lo propuesto por la consultora, el pliego de la licitación y el contrato firmado tienen diferencias notables. En el modelo financiero de la consultora, el valor para 10.000 puntos digitales, tomando 2 años para instalar y 8 para operar, ascendía a 1,9 billones de pesos. La consultora Telbro Profit estableció que el costo promedio unitario de la instalación de cada centro sería 24,8 millones de pesos. Por su parte, Centros Poblados, la unión temporal del escándalo, prometió 7.277 centros digitales con un presupuesto de 1,07 billones de pesos. El desequilibrio económico era evidente. El representante de Centros Poblados explicó por qué para ellos las cuentas sí cuadraban. ¿Pero en qué momento los números dan? En el momento en que se hace una negociación basado en economía de escala. La economía de escala permite que el valor unitario de cada elemento baje. Y al bajar se generan colchones. Y esos colchones son los que permiten agregar los puntos adicionales. Pero el representante de Centros Poblados se le olvidó precisar que la operación de esas zonas apartadas es más costoso que la instalación de equipos y en dicha operación no es posible hacer economía de escala. El consultor estimó que en el presupuesto apenas el 14,93% era para costos de instalación y el resto era para costos de operación. Según la escala del consultor, hecha la inversión en equipos y en instalación,
restaría 892.000 millones de pesos para pagar los 7 años de operación, más los 18 meses adicionales que ofreció Centros Poblados en 7.277 puntos. Es decir, menos de 1 millón de pesos mensual para operar cada uno, aún sin contar el valor del servicio satelital, que se calculó con $1 de 3.300 pesos y que en el contrato contempla un incremento periódico en su capacidad, y sin contar tampoco la utilidad que todo negocio debe tener. Y no olvidemos que esto es un contrato de aporte, así que cualquier error tendría que ser asumido. En la consultoría se proyectó que cuando se terminara la totalidad de los datos ofrecidos por el operador, el público debía asumir la tarifa y pagar una especie de internet prepago. Pero finalmente se estableció que el servicio siempre iba a ser gratuito. En contra del acuerdo de paz, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Código Penal y la Constitución colombiana, el ex senador Álvaro Uribe promueve un proyecto de amnistía general para el cual espera conseguir el concurso del gobierno en una cita esta semana. Eduardo López Juque. Mónica, el proyecto lo apoya toda una bancada porque así lo ordenó su jefe, más allá de todas las normas que contraviene. La idea es que los parapolíticos condenados puedan volver a hacer política. Después de la controvertida reunión de Uribe con el padre de Ru, presidente de la Comisión de la Verdad, cuando aprovechó para lanzar su propuesta de amnistía general para quienes hayan sido procesados y condenados con relación al conflicto interno, ahora se anuncia una próxima cita del ex senador con el presidente Duque para presentar un proyecto único gobierno centrodemocrático y partidos de la coalición en el Congreso, con el fin de asegurar su aprobación en menos de un año, a pesar de ser un cambio constitucional que requiere 8 debates. Que condenados y procesados por hechos hasta la fecha que se defina puedan ser elegidos. La amnistía general no solo destruiría el acuerdo de paz y todas las instituciones que nacieron con él, sino que violaría los convenios internacionales de derechos humanos firmados por Colombia. La amnistía solamente es válida para los delitos políticos y después de la entrada de los acuerdos de Roma, el Tratado de Roma está expresamente prohibida para delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Humberto de la Calle, artífice del acuerdo, dijo que la propuesta de amnistía general es alarmante y debe preocuparle a todo el país. Es sencillamente la convocatoria al ejercicio de la política de una serie de delincuentes, muchos de ellos condenados. El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, calificó de inexplicable la propuesta y dijo que pretender poner al gobierno a impulsarla en el Congreso es una distracción. El expresidente Uribe ha pasado de pedir penas de 50 años, condenas de por vida a quienes han cometido delitos políticos, al otro extremo, de pedir impunidad total para quienes se han asociado con los paramilitares, para quienes han saqueado el Estado colombiano. De la Calle también dijo que el país debe reflexionar sobre la inconveniencia de este tipo de propuestas. El doctor Uribe se colocó como adalid de la lucha contra la impunidad, según decía él, la impunidad a las FARC. Y ahora lo que abre es las compuertas del delito. El exfiscal Gómez Méndez y el exministro Cristo creen que la amnistía del uribismo no tiene futuro. Pareciera más una propuesta de amnistía para los funcionarios de su gobierno. Supone 8 debates que no van a lograr darse. Hoy, el ex senador publicó un video en sus redes sociales explicando otra vez su proyecto. Un colombiano que hace parte de la segunda línea de la organización del Chapo Guzmán fue capturado por policías de vigilancia en un retén entre Pereira y el Valle del Cauca. A esta hora, un juez de Mistrató, Risaralda, define la legalidad de su captura. En 2009, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó entre las cabezas del cartel del gran capo del narcotráfico, el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, a un colombiano identificado como Néstor Tarazona Enciso, quien supuestamente ha tenido negocios de cría de ganado y aves en la agropecuaria La Cruz y el criadero Las Cabañas. En la lista Clinton, Tarazona es señalado como narcotraficante especialmente designado.
El pasado 28 de abril, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, les informó a las autoridades colombianas que Tarazona tenía 3 anotaciones de antecedentes en ese país. Fue capturado en 1989 por distribución de cocaína en calidad de cómplice. En 1990 fue condenado a 120 meses de prisión por ese mismo delito y en enero de 2012 fue ordenada nuevamente su captura por narcotráfico. Al quedar en libertad, Tarazona regresó a Colombia y constituyó las 2 empresas que aparentemente estuvieron al servicio del Chapo Guzmán. Controlaba las empresas agropecuaria La Cruz Limitada y Criadero Las Cabañas Limitada, que estaban al servicio del cartel de Sinaloa a fin de proporcionar apoyo material en actividades de narcotráfico y blanqueo de capitales. La unidad especializada contra el lavado de activos de la Fiscalía de Colombia ordenó su captura el 20 de agosto recién pasado. Persona señalada por el ente acusador como presunto autor del incremento injustificado de su patrimonio, administrar y ocultar bienes de origen ilícito del cartel de Sinaloa. Ayer, cuando Tarazona pasaba por un puesto de control de la policía en la vía entre Pereira y el municipio vallecaucano de Alcalá, fue detenido de inmediato debido a que ya su nombre y cédula figuraban en las órdenes de captura. Noticias 1 conoció parte de los archivos de la Fiscalía, la policía y las autoridades estadounidenses sobre el perfil, los bienes, presuntos testaferros y socios de Néstor Tarazona, a quien muy pocos identifican en Colombia, pero quien tiene perfectamente ubicado la justicia norteamericana. Allí hay informaciones que relacionan a Tarazona con paramilitares y otros reconocidos narcotraficantes. Según declaración jurada rendida por Tarazona en CISO ante la Fiscalía 38, estableció que había adquirido en los años 2003, 2009 y 2010 predios en el municipio de San Martín Meta, que hacía parte de los predios ilegales en cabeza del extinto bloque Centauros de las AUC, cuyo principal cabecilla, señor Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Esta tarde, en el juzgado primero promiscuo municipal de Mistrató, Risaralda, se adelantó la audiencia de legalización de su captura. Noticias 1 conoció que esta investigación que adelantan la Fiscalía 24 especializada contra el lavado de activos y un grupo especial de la DIJÍN darán pie a nuevas órdenes de captura en el país. Uno de los crímenes más graves que se ha demostrado han cometido las guerrillas y las bandas criminales en las zonas rurales es el reclutamiento forzado, pero ahora hay denuncias de que el ejército estaría incurriendo en la misma práctica. Juan Fernando Barona. Mónica, conocimos la historia de William, joven de 19 años que estaba en una estación de Transmilenio en camino a su trabajo y que fue retenido, al parecer, irregularmente para llevarlo a un batallón. Noticias 1 tuvo información de varias fuentes sobre una presunta operación de reclutamiento forzado de jóvenes de estratos bajos y barrios populares por parte del ejército para prestar el servicio militar. La forma regular de reclutar a los jóvenes aptos es mediante una citación personal que se anuncia anticipadamente, casi siempre en los colegios, a donde llega el personal de las zonas de reclutamiento. Les realizan exámenes médicos, psicológicos y odontológicos. En la misma cita, el joven examinado presenta documentos que certifiquen que tiene razones para ser eximido. Pero en las denuncias que tiene Noticias 1 sobre reclutamiento forzado o irregular, los jóvenes serían engañados por soldados que andan en las calles y en estaciones de transporte público. Se acercan a ellos, les piden la cédula, se la retienen y les piden ir al batallón para definir su situación militar. Y no vuelven a salir porque son incorporados contra su voluntad a la milicia. El joven de 19 años, William David Meneses Cerreño, fue protagonista de este procedimiento. Noticias 1 contactó a la mamá de William después de que pidió desesperadamente ayuda en las redes. Fuimos al batallón de artillería en Usme, al sur de Bogotá, y encontramos que ella estaba ahí y que su hijo iba a ser trasladado hoy mismo a Granada Meta, a pesar de que nunca fue citado sino interceptado en una estación de Transmilenio rumbo a su trabajo. Y aunque su historia clínica se señala que es hipoglicémico. Yo de aquí no me quito hasta que no suelten a mi hijo. Desde el día 24 de agosto, en el portal de Usme me detuvieron diciendo que tenía que definir mi situación militar, así tal cual, que viniera con ellos, que a llenar un formulario, que iba a ser 20 o 30 minutos acá, para que me hicieran una cita, y para así poder más adelante venir acá, lo cual no fue cierto. Una vez entré aquí,
no me volvieron a dejar salir. Aferrado a su madre y sus manos atadas por él mismo para que no lo trasladaran a los llanos, William relató que de su propio puño y letra escribió un documento con su objeción de conciencia para usar armas. Y la hice, le envié la foto a mi mamá, más no se la puedo entregar al ejército porque cualquier papel que uno intenta entregarle a ellos es papel que le rechazan. Cuando lo entrevistamos frente a varios militares del batallón, William confesó que lo invadía el miedo. ¿Tiene usted miedo, William? Sí, señor. Después de lo que vi hoy, vi como a un muchacho de acá lo hacían revolcar en el charco. No sé qué fue lo que hizo. Purificación, una humilde mujer que solo puede hacer ciertas labores sencillas por problemas de salud, expresó también su angustia por lo que le puede pasar a su hijo. Yo de aquí no me quito hasta que no suelten a mi hijo, porque si lo suelto temo a que adentro tomen represalias contra él. No lo suelto y de aquí me lo llevo hoy. Cuando estábamos entrevistando a William y a Purificación, se acercó el capitán Alexander Marín, quien dijo que era el comandante encargado del batallón. Negó que se esté haciendo reclutamiento forzado. ¿Es cierto que tiene la cédula retenida? No, retenida no. Primero el documento se requiere para llenar y agilizar la documentación para definir la situación militar. El militar argumentó que William permanecía en el batallón porque no había presentado ninguna objeción de conciencia, pero cuando le mostramos el documento en el celular... ¿El documento ahí? Lo tengo en mi maleta. Si quieres yo se lo muestro, yo lo tengo acá. Optó por liberar al joven. Bueno, primero pues yo no sabía que su merced había entregado esta declaración de objeción de conciencia, ¿listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a tener que citar para una junta de objetores. Si él entrega a ustedes la carta, él podría salir de acá. Claro, porque ya está el documento por escrito. Tras una hora de proceso, William Meneses salió con su madre hacia su casa. Sin embargo, él dice que unos 22 jóvenes más se encontraban en el batallón reclutados de la misma manera que él y que ellos sí serían trasladados a Granada. Poco después salió este bus con los jóvenes. Te amo, hijo mío. La Fundación de Objetores de Conciencia confirmó que el fenómeno de reclutamiento forzado por parte del ejército se está dando en varios lugares de Bogotá y posiblemente del país. Este fenómeno se estaría dando por la alta cuota de reclutados que se exige a cada batallón. La denuncia del joven interceptado en una estación de Transmilenio no es excepcional. Noticias 1 también tuvo conocimiento de aproximadamente otros 13 casos ocurridos en Bogotá, en localidades populares del sur como Usme y Engativá. El abogado Alejandro Parra de la Fundación Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, que representa a algunos de los chicos que habrían sido reclutados de manera forzada e irregular en este paquete, aseguró que este fenómeno se denomina detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento. Lo que están haciendo es irregular. Desde el inicio de año, debido a la alta cuota que impusieron desde reclutamiento, que es de 81.000 jóvenes para el 2021, una de las cuotas más altas de los últimos 200 años. Según el defensor, aunque en años anteriores habían descendido las denuncias sobre reclutamiento forzado por parte del ejército, este año hubo un aumento perceptible. Se han venido presentando una serie de prácticas que nosotros habíamos visto cómo se habían reducido hasta en un 80%, más o menos como entre el 2017 y el 2020. Pero para este año volvimos a tener detenciones arbitrarias con fin de reclutamiento en las calles. Denunció además que mediante intimidaciones a los jóvenes retenidos, estos son inducidos a firmar un documento en el que renuncian a las causales de exoneración del servicio militar. Ese documento se lo hacen firmar bajo presión, diciéndoles que si no lo firman, los van a enviar a batallones que quedan fuera en regiones apartadas y que si lo firman, pues ellos les aseguran que van a quedar en la ciudad. El capitán Alexander Marín del batallón de artillería de Usme confirmó que existe una cuota de número de reclutados por unidad que cada batallón debe cumplir. Después de presentada esta situación, el ejército se comunicó con Noticias 1 y anunció una investigación a las posibles infracciones al reglamento en este tema del reclutamiento. Uno de los periodistas a nombre del cual la inteligencia militar abrió una carpeta para perfilarlo ilegalmente como contradictor del gobierno fue baleado por la policía luego de hacer algunas fotografías de una jornada de paro. Camilo Galán. Mónica, la FLIP está pidiendo medidas cautelares para él porque después de que el ejército ilegalmente lo definiera como contradictor y de que un uniformado de la policía le disparara sin ninguna razón, está claro que él no tiene garantías para ejercer su oficio en el país.
Generalmente la policía ve al fotógrafo, al periodista, a la periodista como un enemigo. Andrés Cardona es uno de los 301 casos de periodistas agredidos durante el cubrimiento del paro nacional que inició el pasado 28 de abril. Con más de 8 años de experiencia, Andrés ha sido reportero de temas de conflicto armado, proceso de paz, la frontera, entre otros. Aparecí en los perfilamientos de las fuerzas militares el año pasado, donde que eran estas carpetas pues, de periodistas y senadores, ahí estaba yo también, he recibido amenazas. El 28 de julio, las manifestaciones en Bogotá cumplieron 3 meses y su rigor periodístico lo llevó a Usme, uno de los focos de disturbios en la ciudad. Me pongo mi equipo de seguridad y bajo plenamente identificado con 2 cámaras fotográficas. En medio del enfrentamiento entre manifestantes y la policía, Andrés logra algunas fotografías para los medios internacionales con los que trabaja. En un momento de calma, decide cruzar la calle sin perder de vista a los uniformados. Cuando siento es un impacto en mi entrepierna. Y yo estaba aproximadamente a 25 metros de la gente que disparó. Por la gravedad de la herida, tuvo que ser trasladado a 2 hospitales donde le realizaron 2 cirugías. Como resultado, tuvieron que amputarle un órgano. Tuvieron que quitar parte de un testículo. Desde la Fundación para la Libertad de Prensa, que asiste jurídicamente y promueve la investigación judicial del caso de Andrés, rechaza este tipo de actos contra los periodistas. Aquí se han pedido medidas cautelares ante la CIDH y esperamos que esas medidas se puedan conocer prontamente, de tal manera que el Estado colombiano tenga la obligación de proteger y de asegurar que Andrés pueda seguir trabajando y haciendo su cubrimiento. Ha pasado un mes desde que Andrés recibió el disparo y la fiscalía no ha dicho nada y el número de teléfono donde puede seguir su caso no funciona, pues él tiene pruebas de la gente que le disparó. La vida en el barrio Ciudad Córdoba de Cali cambió desde que se separó el intendente de policía que vive allí, a quien todo el tiempo se le ve borracho, a veces dando tiros al aire y otras insultando a las mujeres que pasan por su lado. Víctor Ballestas. Mónica, los vecinos llaman también varias veces por día al 123 para denunciar al borracho, pero frente a él se han mostrado comprensivos cada uno de los grupos enviados a reaccionar frente a los llamados, y él sigue en las mismas. El intendente Cristian Andrés Chávez Alegrías, adscrito a la seccional de protección de la policía de Cali, se ha convertido en el terror de los habitantes del barrio Ciudad Córdoba, etapa 4. Dice abiertamente, estoy que mato un hijo de puta de esto, estoy que mato un hijo de puta vecino. Sus vecinos llevan varios meses grabando y denunciando sus constantes y extensas rumbas que son frecuentes y a todo volumen. Prende el equipo y coge y despierta a los vecinos haciendo 2, 3 tiros al aire. Siempre está acompañado de personas de mal aspecto y aparentemente consumiendo alcohol y drogas. Que él pertenece a una banda que lo respalda, que él es un federal, que él es una persona que que él es policía, y ve se para y grita Policía Nacional, esto es un allanamiento. Los vecinos llaman a la policía para que se haga cargo de la situación, pero según cuentan, utilizando sus influencias y su rango, logra persuadirlos y nada pasa. Viene la patrulla, son sus compañeros, los saludan, les baja el volumen, ellos les recomiendan que bajen el volumen, se van y él vuelve y le sube el volumen. Según los denunciantes, el detonante de su agresividad, manifestó alguna vez, fue la separación de su esposa hace unos meses, presuntamente por violencia intrafamiliar. Nos contó y nos dijo, mire, a mí el tipo me amenaza, me dice que me va a matar a mí, que mata al niño y se va a matar él. En vía pública, con frecuencia, suele agredir verbalmente a sus vecinos, sobre todo a las mujeres. Es que estoy aquí al lado de un prostíbulo y yo estoy viendo las putas. Insultos que han terminado en enfrentamientos. Esto está cerca a que suceda una tragedia. Lo más reciente que les ha dicho es que él es John Wick, haciendo referencia al icónico personaje de Hollywood interpretado por el actor canadiense Keanu Reeves, un sicario retirado que se reactiva por venganza. John Wick, yo soy John Wick, deberían hacerme una película a mí, porque todo lo que yo hago, yo soy muy parecido a lo que hace John Wick. Con los testimonios y pruebas aportados a la denuncia, Noticias 1 consultó a la Policía Nacional.
Noticias 1 hace ya la pregunta. Ayer mandaron un intendente, dejaron el número, que van a hacer el seguimiento de algo que ellos ya conocen. Fuentes de la policía le dijeron a este noticiero que ya están adelantando las indagaciones y que no se descartan acciones disciplinarias contra el oficial que, a pesar de las denuncias, continúa activo en la institución en Cali. El chofer de un vehículo de transporte público recuerda que su pasajero le mostró unas fotos de policías y de repente él mismo resolvió darle las llaves del carro e irse. El cliente se lo había referido a la policía y cuando fue a preguntarles por él a los uniformados, le dijeron que a ellos también los había tumbado. El pasado 7 de agosto, un hombre de acento costeño sin 3 dedos en su mano derecha llegó a la estación de policía del municipio de Mosquera, Cundinamarca, y le aseguró a los uniformados de turno que viajaba desde Cartagena, también pertenecía a la institución y se había quedado sin dinero. Los policías le permitieron ingresar a la estación sin verificar su identidad y tampoco lo registraron en la minuta de la guardia. Incluso estuvo en varias partes de la unidad policial. El hombre le aseguró a sus supuestos compañeros que debía ir a sanidad de la policía al día siguiente y también recogería un dinero producto de la indemnización por haber perdido sus dedos tratando de capturar a unos ladrones. Se le dio una comida y se le brindó alojamiento en un hotel. Incluso fueron los policías quienes pagaron el hospedaje. Este es el Hotel El Transportador, está ubicado a 40 o 50 metros máximo de la estación de policía aquí en Mosquera. Esta es la habitación 101, donde se hospedó la persona que le hizo creer a todos los uniformados de la estación de policía que también era miembro de la institución. Al otro día, el 8 de agosto, el supuesto policía regresó a la estación y pidió ayuda para contratar un servicio de transporte hasta Bogotá. Que por favor le recomendaba al compañero, porque él venía de Cartagena y que él iba a retirar pues un dinero y obviamente pues la seguridad y eso, pues que por eso me llamaban a mí, porque confiaban en mí. Una vez al interior del carro ya en Bogotá, el supuesto policía acercó unos documentos a la cara del conductor y este empezó a sentirse mal. Me mostró unas fotos con Huber Pinilla, unas fotos con una avioneta de la policía, fotos, como unas 8 fotos que él estaba uniformado en la policía. Inmediatamente después, Alexander se bajó de su carro Renault Megane 2001 y se lo entregó a su pasajero. También mismo sentí que también están mis cabales porque pues yo no me puedo entregar un carro a nadie. 10 minutos después y tras tomar conciencia de lo que estaba pasando, se dio cuenta de que su vehículo había sido robado. Aunque el hecho ya fue denunciado, la inspección de la policía ya investiga cómo un ladrón engañó a toda una estación de policía para que le dieran alimentación, hospedaje e incluso le presentaran a su siguiente víctima. Las ganancias de la bolsa de valores no están diseñadas solamente para los grandes inversionistas. Las acciones son una inversión que puede dar alta rentabilidad a largo plazo, pero hay que tener 2 hechos claros antes. 1, que también es posible, y 2, que el mercado está lleno de vendedores de ilusiones. Ningún mercado especulativo está exento de riesgos y pérdidas. Sin embargo, la bolsa podría ser una buena opción para mejorar la rentabilidad de sus ahorros. Cuando usted invierte en acciones, debe tener en cuenta 2 cosas fundamentales. Este no es un negocio para lograr ganancias a corto plazo y en este mundo existen vendedores de ilusiones, pero usted puede aprender a negociar con estudio y disciplina. Estudie con atención las compañías con análisis cualitativos y cuantitativos, es decir, mire sus activos, pasivos y patrimonios, ingresos, costos, gastos y utilidades, pero también su funcionamiento e inversiones. En la parte cualitativa, analice el modelo de negocio, es decir, no vaya a invertir en una empresa de teléfonos públicos cuando ya se sabe que ese negocio está casi extinto. Identifique cuál es su ventaja competitiva y liderazgo. En el mercado de capitales, cualquier decisión de la cabeza puede hacer que sube o baje rápidamente el precio de la acción. Antes de invertir debe tener en cuenta también cuál es su perfil de riesgo para saber hasta dónde puede llegar con sus decisiones, cuánto dinero está dispuesto a destinar, hasta qué tiempo y cómo puede diversificar su portafolio. Finalmente, tenga en cuenta los costos de transacción. Aquí deberá asumir el dinero de la plataforma para hacer los movimientos bursátiles. Aunque apenas hace meses el gobierno decía que solamente tenía plata para unas semanas, la situación actual es diferente, es lo que indican los indicadores. El gobierno tiene en trámite una reforma tributaria por 15.2 billones. El Banco Mundial le desembolsó 10 billones. Por la venta de ISA recibió 14.2 billones. Y de los programas de implementación de la paz, 6.7 billones. Esto indica que comenzó el año electoral. Esto es lo que indican
los indicadores. Ya regresamos, este es Noticias 1, la red independiente. Estas son las calles del corregimiento Juana Sánchez en el Hatillo de Loba, en el sur de Bolívar, que en su momento fue productor excelso de tinajas de barro y que hoy, 17 meses después de la pandemia, no ha tenido el primer paciente. Este es Noticias 1, la red independiente. Un profesional de derecho que se identifica a sí mismo como abogado de Álvaro Uribe ha sido denunciado por varias mujeres por ataques sexuales que no avanzan en la fiscalía. Él le dijo a ellas que tenía mucho poder y a Noticias 1 que los casos eran demasiado pequeños para merecer su respuesta y que nos entutelaría una vez publicáramos la siguiente historia. En 2016, Stephanie, una ciudadana dominicana, visitó Colombia como turista. En la zona de Bogotá conoció a Guillermo Rodríguez, un profesional que se presenta como abogado de Álvaro Uribe. En sus redes sociales, Rodríguez se exhibe como activista del uribismo y replica constantemente los trinos de personas de reconocida cercanía con el expresidente. Stephanie y el abogado colombiano iniciaron una relación a distancia cuando viajó de regreso a su país, pero pronto surgieron sentimientos obsesivos del abogado por celos. Yo aquí soy modelo. Él comenzó con los celos enfermizos. Ahí me dijo en un momento, prostituta, no sé qué. Sin embargo, cuando Stephanie volvió a Colombia, continuó saliendo con Rodríguez. Ella cuenta que una noche de rumba, él le daba y daba licor contra su voluntad hasta cuando perdió la conciencia. Al otro día le dije, mira, ¿qué pasó anoche? Tú sabes, recuerda que yo no estoy planificada. O sea, tú te protegiste. Sí, tranquila. Stephanie quedó embarazada, entonces decidió radicarse en Bogotá y convivir con el padre del bebé por nacer. Pero según la narración de Stephanie, las agresiones verbales y psicológicas del abogado contra ella aparecieron en cuanto nació el bebé. Yo con la niña en los brazos, viene y me da el primer galletón. Durísimo. Y en ese momento yo sentí, Dios mío, me golpeó. Y me dice, tú sabes que tú no me puedes denunciar, ¿verdad? Porque tú no puedes conmigo. Yo aquí tengo mucho poder. Stephanie interpuso 4 denuncias contra su pareja en la fiscalía. Ninguna ha prosperado. Y por el contrario, la custodia del bebé le fue entregada al padre colombiano. Quiero que se grabe eso en su puta cabeza llena de acerrín y mierda. No la va a volver a ver. Noticias 1 recibió otras denuncias contra el profesional de derecho. Me coge y me besa a la fuerza. Yo me voy a bajar y yo voy a abro la puerta, lo volteo a mirar. Y él se estaba desabotonando el pantalón en ese momento y me dice, usted ya sabe qué hay que hacer. El tipo ya estaba erecto, él saca una pistola y a mí me obliga. La periodista Viviana León, quien era amiga de Guillermo Rodríguez y tomó la opción de mostrar su identidad, asegura que fue agredida sexualmente por el abogado, también mientras iban en el carro de ella. Yo iba conduciendo normal, él iba como copiloto, cuando de un momento a otro se sacó su miembro, me cogía la mano y a obligarme a ponérsela en su miembro. Después de la desagradable experiencia que Viviana pasó con él, bloqueó su contacto en el celular. Pero el hombre no se rindió. Le envió fotos explícitas a su correo electrónico. Una cuarta joven habló con Noticias 1. Maltratador físico y verbal. La verdad, el tiempo que me obligó a estar con él, sufrí muchísimo. Me manipuló, me golpeó. Nos comunicamos por teléfono con el abogado. Cuando finalmente contestó, dio varias explicaciones, entre otras que todas las denunciantes están aliadas en una campaña contra él y que es un abogado exitoso que lleva casos muy importantes y que es reconocido en el país. Se negó a entregar sus argumentos en video y anunció una tutela en contra nuestra por contar la historia de estas 4 mujeres. El Ministerio de Salud justificó la prolongación del tiempo entre una vacuna y su segunda dosis con argumentos no médicos, mientras que los empresarios están dispuestos a tenderle la mano con las vacunas que no han utilizado. Por ahora no se sabe si serán prestadas o regaladas. La escasez de vacunas para segundas dosis en el país tiene trabajando a media máquina el plan de vacunación con Sinovac y Moderna, lo que ha hecho que los dirigentes departamentales y locales le pidan al gobierno compromiso para continuar con los esquemas de vacunación de personas que recibieron la primera dosis de alguno de estos biológicos. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla, las segundas dosis escasean, lo que llevó al Ministerio de Salud, tras una validación del INVIMA, a realizar un cambio en el esquema de vacunación de uno de los biológicos agotados. Así lo anunció esta semana Leonardo Arregocés, director de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio, para explicar la ampliación entre dosis y dosis. Más en este momento donde el número de casos está cayendo rápidamente, donde el virus circulante, a mejor la positividad está por debajo del 10%, no hay
hay un momento mejor para tomar esta decisión que esta. Si antes era bueno, ahorita es mejor. En cuanto a las vacunas de Sinovac, que también hacen falta para cumplir segundas dosis, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, a través de su presidente, aseguró que está dispuesto a colaborar para superar la contingencia. Por supuesto, las empresas colombianas están dispuestas a apoyar a la población en este momento también para lograr efectivamente poder salir de esta emergencia. Por el momento se desconoce si la entrega será a modalidad de préstamo o donación de saldos sobrantes o no utilizados por parte de las empresas que adquirieron biológicos y la indicación por parte del gobierno del marco que se debe seguir. Hemos estado estudiando también la regulación, la normatividad y los mecanismos legales. Requerimos, por supuesto, de que el gobierno nacional nos indique exactamente cómo se debe hacer. Hasta el momento se conoce que el gremio de los empresarios apoyará con 200.000 vacunas para seguir evitando retrasos en el Plan Nacional de Vacunación. Ya están abiertas las aplicaciones para los préstamos del ICETEX hasta por $25.000 para estudios en el exterior y para posgrados en el país. Pero ahora los trámites se pueden hacer de una manera virtual. Los estudiantes interesados en hacer un posgrado dentro o fuera del país podrán solicitar antes del 17 de septiembre una línea de crédito posgrado en el país y posgrado en el exterior con ICETEX para acceder a la educación superior en el segundo semestre de 2021. Estas líneas de crédito permiten que los estudiantes cuenten con diferentes alternativas para costear sus estudios y gastos adicionales en educación superior. Le permiten al joven acceder a un crédito educativo, el cual solo tendrá que pagar el 20% durante su etapa de estudio y el saldo restante, ese 80%, lo pagará una vez finalizados los mismos, en un plazo correspondiente al doble del periodo estudiado. Igualmente, ICETEX mantiene abiertas las líneas de crédito posgrado en el exterior $25.000 o crédito posgrado en el exterior $25.000 complemento a las becas, que les permiten financiar a los alumnos programas de especializaciones, maestrías o doctorados en el exterior, o como complemento de gastos adicionales para su estadía. En el caso de los créditos educativos posgrado exterior, se financia el 100%, durante la etapa de estudios no deberá cancelar nada y al finalizar estos deberá pagar en un periodo de 5 años el saldo restante o el 100% prestado. Los interesados deben cumplir con una serie de requisitos como ser colombiano, haber sido admitido en un programa de posgrado en Colombia o en el exterior, ser aceptado en centrales de riesgo crediticio, tener historial financiero y crediticio favorable y si tiene un crédito vigente con ICETEX, haber cancelado mínimo el 50% de la deuda y estar al día en los pagos. Haber perdido el empleo en la pandemia puede ser el motivo para empezar nuevos oficios y negocios. Lo importante ahí es tener la disposición primero para aprender y luego para emprender. La pandemia frenó en seco los emprendimientos de millones, encerró a sus clientes y bajó sus expectativas de ingreso. Por eso, el mejor camino a la reactivación implica nuevos emprendimientos, el hallazgo de clientes digitales y la búsqueda de ingresos donde antes no se imaginaron. Tenemos que nuevamente reinventarnos, volver a surgir, tener nuevamente la capacidad de lograr llegar a cumplir todas esas innovaciones, todos esos elementos que nos hacen evitar y transformarnos de una manera en que estos tipos de situaciones y económicamente volvamos a nacer. Para el mes de julio en Colombia, el total de desempleados fue del 20,2%. De allí la necesidad por tener ideas para ganar dinero de la mano del aprendizaje que brindan las cajas de compensación, que tienen espacios para que sus usuarios puedan aprender cosas nuevas y se puedan capacitar, crear un producto o servicio propio, apoyar las ideas de negocio y salir al mercado. Ofrecemos cursos, ¿sí? Donde tenemos diferentes técnicas, desde belleza integral, desde manualidades, desde cocina, ¿sí? Desde sistemas, donde lo que generamos es primero un espacio de esparcimiento, de hobby, ¿sí? Y ante todo de aprender. Generar ingresos produce satisfacción, pero también nuevas obligaciones financieras. Por eso la importancia de aprender a manejar el dinero de forma óptima, sobre todo por estas épocas. Los miopes y astigmáticos que deben usar 2 o más pares de gafas podrían acceder a los anteojos de alta tecnología que les permitirían graduar las distancias y entradas de luz a voluntad. Las gafas tienen lentes que pueden cambiar sus propiedades ópticas y llevar a cabo una transición entre la visión de cerca a la visión de lejos o viceversa, con solo deslizar un dedo. Un pequeño procesador cuyo trabajo es ajustar los datos de visión del usuario y cambiar el enfoque según sea necesario, se ejecuta sin problemas en las varillas de las gafas. Los lentes en sí son completamente transparentes y permiten una rápida transición entre modos.
Las gafas no son voluminosas y se asemejan a los anteojos clásicos normales. Pesan 50 gramos y vienen con una aplicación para teléfonos inteligentes, con la ayuda de la cual se determina la graduación del lente. Es decir, puede modificarse cuando cambia el estado de la visión. Por ejemplo, se puede activar un lente más potente para leer un texto muy pequeño. Y todo esto se hace con la ayuda de comandos eléctricos únicamente y sin partes mecánicas móviles. Como cualquier dispositivo electrónico actual, las gafas deben cargarse antes de ser usadas con una carga suficiente para al menos un día, dependiendo de su uso. El consumo de energía del dispositivo es bajo y se reduce solo a situaciones en las que se cambia el rango de visión. Aunque apenas hace meses el gobierno decía que solamente tenía plata para unas semanas, la situación actual es diferente, lo que indican los indicadores. El gobierno tiene en trámite una reforma tributaria por 15.2 billones. El Banco Mundial le desembolsó 10 billones. Por la venta de ISA recibió 14.2 billones. Y de los programas de implementación de la paz, 6.7 billones. Esto indica que comenzó el año electoral. Esto es lo que indican los indicadores. Ya regresamos, este es Noticias 1, la red independiente. Estas son las calles del corregimiento Juana Sánchez en el Hatillo de Loba, en el sur de Bolívar, que en su momento fue productor excelso de tinajas de barro y que hoy, 17 meses después de la pandemia, no ha tenido el primer paciente. Este es Noticias 1, la red independiente. El sueño después de las comidas a veces vence a los humanos. Pero también hay veces en que vence a los perros, aunque traten de seguir despiertos. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.